Bueno, entonces, una disculpa para los que no llegaron, ¿no? Pero se me olvidó grabar los primeros minutos de la sesión y estábamos hablando de que este recorrido sobre la construcción del proceso artístico en América Latina del siglo XX, pues va a ser una serie de transformaciones no solo ideológicas, sino filosóficas en cuanto a cómo, ¿no? Están implicadas en las causas y las repercusiones que trajo esto, sobre todo nos vamos a dirigir un poquito como a estas nuevas interpretaciones del arte y cómo trajo consigo una serie de consecuencias o repercusiones para el hombre, la construcción de nosotros en la sociedad, ¿no? Entonces, mm, para ello vamos a tener, ¿no? Una pequeña revisión de la modernización y institucionalización del arte en la cultura burguesa, vanguardia política versus vanguardia estética en América Latina, que aquí hay un eje político muy importante o muy interesante. Vamos a tener posmodernidad, el arte después del fin del arte, posautonomía inespecificidad, y luego los nuevos movimientos sociales, protesta social y arte en América Latina, multiculturalismo y interculturalidad, ¿no? Eh, Fíjense que el desarrollo artístico, creo que para mí hay como tres etapas de construcción del arte súper importantes, ¿no? Aunque ha habido, ¿no? Y de verdad, en algún momento yo dije, bueno, les voy a presentar una lista sobre los movimientos artísticos o los principales movimientos artísticos. La verdad es que son vastos, ¿no? Pero digamos que de manera pragmática hay tres movimientos que para mí en lo personal, ¿no? Si algún otro profe les dice que estoy mal, háganle caso, seguramente sea así, ¿no? Pero en mi concepción, en mi propio planteamiento hay tres etapas que originaron, ¿no? Un cambio de paradigma en la construcción del arte. El primero es el renacentismo, ¿no? O el renacimiento. El renacimiento se vuelve tan importante para la humanidad primero, ¿no? Como les había dicho en algún momento, porque da fin a esta etapa medieval, ¿no? Al fin de la etapa oscura, el medioevo, etcétera, etcétera. Fueron 1000 años de poco desarrollo de conocimiento y experimento científico para la humanidad. De hecho, las grandes innovaciones sobre el desarrollo científico y las posiciones filosóficas se dan a partir, ¿no? De la segunda mitad del siglo XV, ¿no? Que es cuando empieza todo este retorno a la escritura, a revisar la deconstrucción de lo que ya se había firmado como dogma religioso, ¿no? Y no es en balde que aquí empieza a haber una serie de desarrollos, no solo tecnológicos, sino en la concepción de nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, empieza todo este asunto, ¿no? De cómo concebimos el universo, desde qué posición en el universo estamos con Galileo Galilei, ¿no? La imprenta de Gutenberg, que a pesar de que el propósito era que cada familia tuviera una Biblia en casa, ¿no? Ya había un proceso de difusión, ¿no? De cómo construir no solo el arte pictográfico, sino el arte literario, ¿no? Empiezan los dos mayores exponentes de la literatura clásica, que es Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, ¿no? Cada uno en su posición en su posición romántica sobre la literatura, ¿no? Pero empieza a haber también un desarrollo, ¿no? En las bellas artes, ¿no? El asunto es que el Renacimiento, a partir, ¿no? De toda esta retoma de lo que sería, ¿no? La cultura grecolatina, a fin de postular, ¿no? Nuevamente el ascenso del desarrollo espiritual de la humanidad, ¿no? Ya no simplemente como un eje productivo, ¿no? O de un, ¿cómo decirlo? Como de un designio divino de controlar la tragedia del destino, ¿no? Sino que ya era como posible tomar o retomar ciertas condiciones. Incluso en estos casos de cómo el dogma todavía hasta tiempos de la Ilustración permeaba, ¿no? Como muchas de las condiciones, digamos, políticas, económicas, filosóficas de la época, pues se vuelve importante, pero aquí ya hay un cambio de paradigma, ¿no? Y aunque hay todavía esta condición del designio divino, ¿no? Y sobre todo en la construcción de los grandes reinos que se dan durante el siglo
XVI y XVII, con todo este proceso del mercantilismo, pues empezamos a notar una nueva serie de condiciones ya muy radicales para la construcción del arte, ¿no? Uno de estos movimientos, por ejemplo, es el barroco, que proponía, ¿no? Como una exaltación de las formas, de las curvas y todo, y se amplía un poco todavía más con el rococó, ¿no? Empieza a haber una serie de realidades alternas, ¿no? Una muy importante es el romanticismo, ¿no? Les decía a sus compañeritos del otro grupo que el romanticismo también vuelve a ser, ¿no? Como un asunto muy importante para la construcción, sobre todo literaria, ¿no? Para la construcción de las novelas. Un claro ejemplo, ¿no? Del romanticismo van a ser la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Que considero que aquí es donde empieza a haber un choque como entre movimientos artísticos, porque la obra de Víctor Hugo, a pesar de que se considera dentro del romanticismo también, ¿no? Trae como esta epopeya, ¿no? Del movimiento del realismo social. ¿Qué proponía el realismo social? Representar, apartarse un poco de los ideales de estética, ¿no? De esta utopía sobre las condiciones que promovía el arte, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos. La obra de Víctor Hugo se vuelve bien significativa porque el romanticismo lo que propone, ¿no? Es esta exaltación de las emociones, ¿no? No de este romanticismo filial como de pareja, aunque está incluido porque es una de las condiciones que más permean las emociones humanas, pero en la obra de Víctor Hugo de Los Miserables es un hombre que después de salir de prisión se enfrenta a todo el contexto, ¿no? De, de lo que la sociedad estigmatiza con este tipo de población. Entonces, esta miseria que enfrenta, ¿no? En la imposibilidad de subsistir dentro de la estructura que está construida, ¿no? En ese entorno social tan castigado, ¿no? Que es la Europa del siglo XVIII, XIX, perdón, del siglo XIX, pues ¿qué trae consigo mismo, ¿no? Pues una serie de vicisitudes que tiene que enfrentar para resolver, ¿no? Entonces hay algunas escenas muy, no sé si han visto la obra de arte, leído el libro o visto, creo que hay hasta una película, ¿no? Hay una producción de Broadway muy famosa, ¿no? Que es de Jean-Paul de Belmondo o algo así, ¿no? Eh, el asunto con Víctor Hugo, ¿no? Es que empieza a cruzar este tipo de movimientos artísticos y bien, hay una serie de condiciones que hacen o permean, ¿no? Que tienen como causa o antecedente este tipo de situación, porque lo que provenía, ¿no? Desde la Edad Media, como en algún momento lo comentábamos, ¿no? Que era esta la mayor producción se daba, por ejemplo, en los retratos, ¿no? Se contrataba un pintor para hacer un retrato de algún personaje o de la familia. Era muy fácil de identificarlo, ¿no? Y que además esto pertenecía a una clase burguesa que se había apropiado y se había adueñado de todos estos medios de producción artística. ¿Por qué? Porque no era tan accesible, ¿no? Era muy caro, ¿no? Contratar a un artista para que te hiciera un retrato. Entonces, muchas de estas cualidades, ¿no? Del nicho en el cual se había construido el arte, pues también obedecía, ¿no? A los intereses y a los medios de difusión que había establecido el artista en ese momento, ¿no? Entonces, un poco se sale de este rubro Monet con el paisajismo, ¿no? No recuerdo si es impresionismo lo que hace Monet, pero digamos que es paisajismo, ¿no? Y el paisajismo también rompe mucho con este estilo artístico que se había construido durante todo este periodo histórico. ¿Por qué? Porque el arte se hacía, por ejemplo, a puerta cerrada, se hacía en entornos muy controlados, se hacía con un nivel de detalle, porque los cuadros, ¿no? Recuerden, en ese tiempo todavía no había fotografía, entonces los cuadros tenían que ser lo más representativo de la realidad. Sin embargo, cuando Monet sale a hacer sus cuadros, ¿qué encuentra, no? Una displicencia contra el método tradicional. Entonces ya no eran los brochazos sutiles, ¿no? Fidedignos a lo que se quería retomar de la realidad, sino eran brochazos ágiles, se daban en espacios abiertos, ¿no? Se daban con una serie de contraposiciones a lo que se había establecido con luz y sombra, ahora eran paisajes luminosos y todo. Incluso en sus pinturas, ¿no? Que son un poco, ¿cómo decirlo?, obscuras, ¿no? Hay un efecto de luminosidad, ¿no? Que precisamente lo que recaba o lo que contempla, ¿no? Es hacer estos efectos lo más preciso posible a lo que se presenta en el paisaje. Entonces, toda esta serie de transformaciones a la técnica, pues traen consigo también una serie de flexibilizaciones que van a recaer, por ejemplo, en el realismo social, ¿no? En el realismo social vamos a tener este tipo de consideraciones. Lo primero es retratar con fidelidad, ¿no? El espacio,
en el cual, ¿no? Sobre todo los trabajadores o obreros de la época, porque se habían permeado todas estas ideas de desarrollo, ¿cómo decirlo?, económico, ¿no? Sobre todo con Marx, Weber y Hegel, etcétera, ¿no? Y entonces se crea este movimiento. Para mí el realismo social, ¿no? Es el otro cambio de paradigma en la construcción artística. ¿Por qué? Porque rompe con los ideales de estética y belleza que se tenían hasta ese momento establecidos. Ya el arte no se iba a ver como en la alta alcurnia, ¿no? En la clase burguesa o algo, ¿no? Sino en las representaciones simbólicas o en las representaciones de la realidad que tenían, por ejemplo, los trabajadores del siglo XIX, ¿no? Es esta condición, ¿no? Socioartística que nos trae como una nueva interpretación, ¿no? De a quién le corresponde el arte. Y sobre todo este tipo de consideraciones que vamos a ver de mucha innovación para el siglo XX. ¿Por qué? Porque el arte hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo un postulado que obedece a cierto nicho de clase social, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, que fue una pregunta que les dije a los otros muchachos, ¿no? Este, de repente, pues tenemos la cartelera de teatro, ¿no? Y podemos ir a ver teatro musical, queremos ir a ver ciertas obras, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, incluso obras de difusión cultural, ¿no? De acercamiento para a modo de objetivo de sensibilizar o educar a a la población. Hay un gran catálogo, ¿no? Pero hay otras cosas que definitivamente en ciertos contextos están cerradas, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿ustedes han visto algún tipo de publicidad, ya sea digital, en medios masivos de comunicación, en la calle o algo? Incluso cuando han ido a Bellas Artes, ¿han visto alguna propaganda, por ejemplo, sobre la temporada de ópera? No la hay, porque eso sigue siendo algo que está apropiado, ¿no? Pues como como un concepto artístico de nicho para para las clases altas, ¿no? Porque además las temporadas de ópera que se ofertan, ¿no? De repente podemos encontrar a lo mejor una representación, ¿no? Sobre todo la de ay, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Es la de El Casanova, pero tiene un nombre en italiano que se me fue. Este. Bon Giovanni, ¿no? Tiene de repente podemos encontrarla incluso con sinfónica, pero no encontramos la temporada completa de ópera. ¿Por qué? Porque la temporada de ópera se da en diferentes países, sobre todo en Europa, ¿no? En los grandes centros culturales. Y entonces esto continúa cerrado muchas veces para la difusión pública, ¿no? Entonces, mucho de este arte, ¿no? Las grandes obras, ¿no? Van a estar todavía destinadas a a la clase burguesa como la única, ¿no? Que tiene la capacidad económica de apropiarse de estos medios de producción artística, ¿no? Ya no solo en cuanto a la adquisición de obras, ¿no? Sino en cuanto al desarrollo. Este caso es muy tangible en México, por ejemplo, ¿no? Con el caso del Museo Sumaya, que es de Grupo Carso, directamente de Carlos Slim. Y digamos que cuando se planteó, ¿no? Este proyecto de desarrollo urbano, ¿no? Que era Grupo Carso, con una serie de construcciones de viviendas y centros comerciales, etcétera, pues se diseñó el Museo Sumaya. ¿Por qué? Porque la colección de arte que tenía Grupo Carso pues era vasta y dijeron que se podría abrir, ¿no? Un museo para que la gente pudiera disfrutar de la colección. Yo recuerdo que en algún momento, sobre todo en la inauguración, creo que todo era abierto y creo que ahora ya hay algunas salas que son de cobro o algunas exposiciones que se han vuelto de pago, ¿no? Entonces, el arte, ¿no? Va a tener este estigma sobre lo que se puede difundir de manera pública y lo que no se puede difundir de manera pública, que va a terminar siendo. Pero va a haber otra cosa, lo que va a pertenecer a la élite hegemónica, ¿no? Entonces, el arte, ¿no? En esta clara concepción del realismo social, lo primero que propone, pues, es que el arte, ¿no? Puede ser difundido a través de ciertas construcciones para, poderse desarrollar, ¿no? Ahora, ¿no? El siguiente caso, ¿no? Este, va a ser la vanguardia política contra la vanguardia estética, ¿no? Entonces, la vanguardia estética, ¿no? Como en algún momento les decía, la vanguardia va a ser, ¿no? Salirse como del marco establecido. Va a ser como ir más allá de las ideas que podríamos encontrar. Va a ser
ir más allá de lo que nosotros, por eso decimos es la vanguardia, porque es lo que va adelante, ¿no? Lo que está por enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, el objetivo de la vanguardia, ¿no? Independientemente de cualquiera de los dos, de las dos, clasificaciones, ¿no? Es expandir los límites del arte, explorar nuevas formas expresivas, poder crear nuevas formas de representar la subjetividad de lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces, una de las condiciones, ¿no? De la vanguardia estética, ¿no? Es ir en contra lo que ya estaba postulado en ese momento, es decir, contra lo que se había hecho, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, va a haber una serie de condiciones, ¿no? Que la vanguardia, ¿no? Estética va a combatir. Yo supongo, y que para mí sería el tercer movimiento más importante, que dura además bien poquito, porque es como de 1917 al 24, ¿no? Es el del dadaísmo, ¿no? Es una corriente artística, ¿no? Que trae consigo una serie de transformaciones paradigmáticas de lo que era el arte construido en ese momento, ¿no? El dadaísmo es un movimiento artístico que surge, ay, siempre se me olvida, es en Suiza, en Suecia no, porque ellos hablan otro idioma, pero Suiza es la cercana a Francia, y uno de sus principales expositores es Duchamp, ¿no? Didier Duchamp, me parece, si no me equivoco. Bueno, pero dejémoslo en Duchamp. Y esta transformación que trae el dadaísmo, que era precisamente contraponerse contra todo lo que había significado el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, recuerden que se da en Europa, ¿no? En 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del imperio austrohúngaro, ¿no? Y aquí se desata la guerra, ¿no? Y entonces es una guerra que se da en Europa, ¿no? Con la intervención rusa, pero luego Rusia en el 16 decide alejarse porque inicia la revolución rusa, ¿no? En Zurich, 1916. Entonces, sí es Suiza, ¿verdad? Sandrita. ¿Ah? Le ponen incluso el nombre de dadaísmo, no porque me decían es que fue por Dalí, ¿no? Y que no sé qué. No, pero en realidad era ¿cómo decirlo? Tan irreverente, ¿no? Su propuesta, ¿no? Era tan fuera de lo normal, ¿no? Que incluso dadaísmo se le dio por una, ¿cómo se llama? Iba a decir una epopeya, es una, cuando decimos algo, ¿no? Que se dice, ¿no? Sí, Suiza, ¿no? Este, mm, sí, era tan irreverente esta corriente, ¿no? Y justo nace de este proceso histórico que era la primera onomatopeya, exacto, gracias Eunice, onomatopeya, ¿no? De da, ¿no? Lo que sea, ¿no? Esta corriente para mí es como el tercer rompimiento del paradigma y de hecho va a ser el abuelito genético, ¿no? De muchas corrientes artísticas que se van a dar a lo largo del siglo XX, ¿no? Porque rompe con las líneas, rompe con la estética, ¿no? De aquí nacen muchísimas cosas, ¿no? Como el cubismo, ¿no? Esta corriente de... Ay, se me fue el nombre. Ay, perdónenme, es que de repente son tantas cosas que ya mezclo nombres y para no decir alguna burrada, prefiero dejarlo en duda. Pero sobre todo, ¿no? Para nuestro tiempo actual, ¿no? El arte posmoderno y el arte conceptual, ¿no? Es precisamente, ¿no? A través del dadaísmo que empiezan a surgir, ¿no? Y durante este periodo de la vanguardia que surgen este tipo de corrientes. En realidad dicen que dura 7 años, que es del 17, porque todavía ni terminada la Primera Guerra Mundial, termina en el 18 con los tratados de Versalles y las imposiciones o sanciones económicas a la Alemania, ¿no? Y además el fin del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Como severa consecuencia y castigo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se dividen los territorios, etcétera, ¿no? Y justo en el 24 pues da término, ¿no? Porque empiezan a surgir nuevas corrientes, ¿no? Artísticas. Por ejemplo, en nuestro país, esto se suscita en Europa sobre todo, pero en nuestro país, ¿no? Justamente esta vanguardia de lo estético empieza a tener una proliferación, sobre todo por el movimiento revolucionario que había vivido nuestro país. Y vamos a encontrar a los grandes muralistas mexicanos, como lo es Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, ¿no? Y este José Clemente Orozco. También va a haber otros muralistas o otros tipo de artistas que a través de la representación pictográfica pues van a tener una serie de discurso, no solo
este, ¿cómo decirlo?, artístico, sino que se va a enfocar mucho en la construcción política del país, ¿no? Este es uno de los propósitos, ¿no? De la vanguardia estética, ir contra todo lo establecido, pero sobre todo contra el acade- academicismo, ¿no? Presente en ese tipo de cosas. Y ir en contra del academicismo, ¿no? Que se había forjado, por ejemplo, en la Europa del siglo XIX y del siglo XX, significaba, ¿no? No repetir lo mismo que habían provocado los clásicos o el realismo que se había institucionalizado con este movimiento del realismo social, ¿no? Entonces era explotar nuevas corrientes que estaban surgiendo, como el surrealismo, el expresionismo, el constructivismo, ¿no? El muralismo va a ser una de estas consecuencias y lo que va a traer como mera intención objetiva, ¿no? Es contraponer el discurso político que se había establecido. También va a traer un azar, ¿no? Sobre todo con los ejes de temáticos de Diego Rivera, ¿no? Es el llevar, ¿no? Un poco de educación al pueblo. Muchos de los murales de Diego Rivera relatan la historia de México. De hecho, hay un mural que se llama así, Historia de México, ¿no? Y relata, ¿no? Precisamente desde el movimiento de independencia, la colonia y todo esto, ¿no? La realidad en la construcción de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso el muralismo se vuelve tan importante, ya no solo en la concepción artística, ¿no? Sino en el objetivo y sobre todo el canal de difusión, porque hacer una pintura sobre el óleo o sobre un cuadro, ¿no? Pues implicaba, ¿no? Que éste estuviera sesgado o estuviera limitado a la difusión o a las personas que podían verlo. Por eso los muralistas mexicanos buscaban áreas, ¿no? De difusión pública y eran estos grandes murales, ¿no? Por ejemplo, el edificio de la SEP, ¿no? Que ya se había institucionalizado con Vasconcelos y sigo sin aprenderme la fecha, no sé si la SEP fue creo que fue en el 20 o en el 21, pero si fue en el 19 también. Pero digamos que desde esas fechas, ¿no? Y entonces, ¿qué se dedicó a pintar, ¿no? Diego Rivera y todos ellos, pues murales donde pudiera, ¿no? Donde se pudiera educar la gente, ¿no? Entonces, esto va a traer una serie de crítica, ¿no? Pero también de repercusiones, ¿no? A todo lo que se tenía concebido hasta ese momento como parte del discurso político, ¿no? Por ello hay una exaltación a lo indígena, al proceso de construcción de identidad nacional, ¿no? Se vuelve muy crítico, ¿no? De las condiciones sociomateriales y empieza a haber también esta crítica, sobre todo a la clase burguesa que abundaba en nuestro país. Bueno, no que abundaba, porque que abundaba era y realmente siempre han sido muy pocos, ¿no? La élite, ¿no? Entonces, empieza a haber, ¿no? La propia construcción de una nueva identidad, no solo en estos azares de la representación de la realidad social, ¿no? Sino en una nueva identidad forjada a través, ¿no? De estos elementos culturales que habían construido el país hasta ese momento. Y esto significa, ¿no? Por ejemplo, que el muralismo mexicano, ¿no? O el arte mexicano en este momento empieza a entrar, ¿no? En una discusión con su propia realidad y es una nueva realidad social construida, ¿no? No como en esta exaltación, ¿no? De lo que en algún momento les llamaba del noble salvaje, ¿no? O de que exaltar, ¿no? Como ya solo los atributos o las cualidades, que tenía, ¿no? Y es entonces donde entramos a la vanguardia política, ¿no? El teje, ¿no? De nuevas discusiones con la realidad social que se tenía en este momento, ¿no? En lo pictográfico, pues está el muralismo, ¿no? Vamos a tener obras sobre cuadros, ¿no? Y va a haber otros exponentes. Al tiempo, pues nacen algunas de las mujeres artistas ya también con esta transformación o ejercicio de la transformación del rol femenino en las estructuras, ¿no? Como este rompimiento de paradigmas. Por eso vemos como esta versión, por ejemplo, de la construcción simbólica de Frida Kahlo, ¿no? Una mujer que se salía como del estereotipo, ¿no? Vamos a tener una nueva acepción, pero estos discursos, ¿no? Ya no van a ser sobre la estética, sino las transformaciones que requería, ¿no? Estas conversaciones con el discurso político y sobre todo con las estructuras que estaban hasta ese momento, ¿no? Vamos a encontrar durante este periodo también, ¿no? El nacimiento
o el reconocimiento de la etapa, ¿no? Más bien el nombramiento del cine de oro, ¿no? De México, ¿no? ¿Y qué sucede en el cine de oro, ¿no? Empieza a haber una construcción de la realidad muy diferente a la que se tenía concebida en ese momento, ¿no? Empezamos a ver una serie de condiciones que se rescatan de estas realidades sociales y que se llevan al cine como nuevas formas de discusión con la gente. Esto teje ya también un nuevo síntoma, ¿no? Sobre las condiciones en las cuales, ¿no? El objetivo, ¿no? De la construcción artística, pues va a tener una serie de ¿cómo decirlo? Pues de repercusiones, sobre todo en la construcción de la realidad de la gente. Cosa que en algún momento hablábamos justo aquí, ¿no? De cómo series de televisión, programas y todo esto, pues nos traen nuevos paradigmas sobre la construcción de la realidad. Este efecto va a permear precisamente al resto de América Latina y lo vamos a ver, ¿no? No voy a decir sobre todo en las obras literarias, pero va a haber otros canales de difusión porque no solo va a ser el cine o la pintura, otro efecto va a ser, ¿no? La construcción literaria que vamos a ver. Para mí uno de los ejes o de los autores que mayor va a plasmar este tipo de realidades es Gabriel García Márquez, ¿no? Tiene una obra muy, muy significativa que es El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Y el coronel era un militar jubilado, ¿no? Que se va a vivir con su esposa, pues a su terruño, ¿no? Y está ahí. Y sin embargo, él lo que empieza a presentar es que espera, ¿no? Que le llegue una carta con su recibo de pensión, ¿no? Y esta empieza a demorar y a demorar y a demorar. Y entonces empiezan a presentar una serie de condiciones que afectan, ¿no? La construcción de su vida, no solo en pareja, sino con la sociedad, ¿no? Porque él a través de las ideas implícitas que trae, ¿no? De su ejercicio subjetivo construido a partir de sus experiencias de vida y sus experiencias con el ejército, empieza a tejer un halo de esperanza y de expectativas hacia un estado de bienestar. Este tipo de literatura trae consigo, ¿no? Un tipo de construcción y de representación que nos ponen en discusión, ¿no? Con nuestras propias realidades, ¿no? Y entonces estos ejes conceptuales de la esperanza, la fe, ¿no? De qué es lo correcto, qué es lo moral, que nos traen también, ¿no? Este tipo de reflexiones que van a ahondar precisamente en la construcción de ese sociocontexto en Latinoamérica, ¿no? Entonces, poco, ¿no? De lo que podamos mencionar de otros autores, ¿no? Por ejemplo, están, ay, ¿cómo se llama esta obra de Luis Buñuel? A ver, Sandra, Roberto, los, los Olvidados de Luis Buñuel. Ay, ya me ibas a ganar, Sandra. Disculpa. Lástima. Pero sí, 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 ¿no? Los Olvidados de Luis Buñuel. O sea, ahí nos presentan la realidad cruda y sincera, porque no los pobres son buenos. En los pobres también hay violencia, hay agresión, hay resentimiento, hay una serie de condiciones, pero también hay nobleza, también hay esperanza, también hay fe, también hay posibilidades. En algunos momentos hay la capacidad, ¿no? De romper, ¿no? La tragedia del destino y poder elegir. Todo este tipo, de hecho hay una serie de obras que busquen, ¿no? Como obras cinematográficas censuradas en México al menos, ¿no? Y hay una buena cantidad, ¿no? De desarrollos. También va a haber una serie de construcciones en Europa y todo eso, pero realmente revisar las diferencias, ¿no? Por ejemplo, de Los Miserables de Víctor Hugo a Los Olvidados de Luis Buñuel, pues hay un cambio de realidades, ¿no? Porque mientras en una es el presidio, pues aquí es la miseria la que condiciona a los individuos de esta sociedad, ¿no? Entonces, en el caso de la literatura, también va a haber una serie de representaciones que van a retomar muchísimas de estas corrientes, ¿no? Parte de esto, ¿no? Ya para ir cerrando como la vanguardia política, ¿no? Se refiere precisamente a esto, ¿no? A ir, ¿no? Contra lo establecido, ¿no? Contra la ideología establecida o contra el paradigma que se había establecido en cuanto a cuál era la estructura social, ¿no? A cuanto a qué era el discurso político, ¿no? Trae un nuevo compromiso, sobre todo con las clases sociales que no son burguesas, ¿no? Con las clases sociales trabajadoras, las obreras, ¿no? Trae una nueva consecuencia y definición para lo que sería el contraimperialismo, ¿no? Para los ejercicios de rol como lo veíamos con Frida Kahlo, ¿no? El feminismo, el indigenismo y sobre todo el socialismo, que esto va a proliferar sobre todo, ¿no? Durante el cierre de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Y esta
lucha, ¿no? Político-económica entre los dos frentes, ¿no? El capitalismo y el socialismo, el comunismo ruso, ¿no? Entonces, para la ay, perdón, para la, para la vanguardia política, ay, ya ven por no tomar agua lo que me pasa. Por eso hago esa pausa a las 12 porque cuando hablo mucho algo le pasa a mi garganta, ¿no? En uno de los acepciones, ¿no? De la vanguardia política era precisamente esto, que el arte fuera de difusión pública, ¿no? Que estuviera al alcance de las clases populares, que eran las clases trabajadores, ¿no? Y que se alejara sobre todo del circuito burgués o institucional, es decir, que también el arte no estuviera regulado, ¿no? Por las funciones del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el arte que se controla por el Estado, pues trae una serie, ¿no? De prebendas, ¿no? Políticas que van a afectar el desarrollo y la difusión de este mismo, ¿no? Entonces, el muralismo mexicano se vuelve muy representativo y justo les decía, ¿no? Parte de esta, este, de estas construcciones artísticas de este momento, pues lo podemos ver, por ejemplo, en el muralismo mexicano, ¿no? En el teatro campesino en Chile, ¿no? El tercer cine en Argentina, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Todos estos movimientos artísticos que se van a presentar, ¿no? En diferentes países de la región latinoamericana traen consigo, ¿no? El eje o el interés de la transformación social y esta transformación social se va a dar a través, ¿no? No solo de educar al pueblo, sino a traer una nueva serie, ¿no? De características de comportamiento sobre lo que se quiere construir, sobre lo que se espera que se pueda construir, ¿no? Artísticamente y culturalmente, ¿no? Entonces, estos son los dos, ¿no? Los dos efectos de la vanguardia, ¿no? Luego vamos a tener, ¿no? ¿Cómo decirlo? Posmodernidad, ¿no? Ah, yo creo, ¿no? Que parte, ¿no? De llegar como a estos efectos de la posmodernidad, ¿no? De dejar... Recuerden que el movimiento moderno, ¿no? Era a principios de siglo, ¿no? No vayan a pensar que moderno es de ahorita, ¿no? Justo, no sé si fue en esta clase y tocábamos esos principios de estética, ¿no? Que yo cuando era niño, las tías me decían, ¿no? De que, uy, esto se me ve moderno, ¿verdad? ¿No? Es que el concepto por sí mismo, ¿no? Al igual que la vanguardia, era como ir más allá, ¿no? De lo que estaba establecido. Y durante la época moderna, ¿no? Pues el principio, ¿no? Era de afinar las nuevas condiciones, ¿no? Sobre las cuales se podían presentar mejoras en la calidad de vida, ¿no? Esto va a ser, ¿no? Como unas de las tensiones que se van a suscitar entre la vanguardia política, ¿no? Y la vanguardia estética, ¿no? Entonces, decían, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la vanguardia política, a manera de crítica, ¿no? Que las tendencias o los objetivos políticos que traía, por ejemplo, algún artista, ¿no? Podían limitar, ¿no? El nivel de creatividad que tuve en cuanto al tema. ¿Por qué? Porque el arte iba a estar creado, ¿no? Más bien por subjetividades y no más por objetivos, ¿no? Entonces, el tener una afiliación política, ¿no? O algo, iba a limitar ver otros tipos de contexto, ¿no? Entonces, de repente empieza a haber también una desvariación, por ejemplo, de la construcción subjetiva de los artistas con la realidad social, ¿no? Porque ya no es que ellos hayan experimentado estas realidades sociales, sino que mm, tenían un imaginario sobre cómo eran estas realidades sociales. Entonces, cómo podían plasmar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, empezaron a ver este tipo de reflexiones, ¿no? Sobre cuál era el papel del arte, ¿no? Y cómo realmente se estaba construyendo ciertos discursos, ¿no? Que era de lo que se estaba alejando, ¿no? De lo establecido, ¿no? Cómo ahora esto nuevo estaba imponiendo nuevos criterios sobre la identidad, ¿no? Sobre lo que era visiblemente o perceptiblemente correcto en la construcción artística, ¿no? Y cómo sobre todo esto estaba trayendo consigo mismo nuevas ideologías, ¿no? Nuevas formas de idiosincrasia que repercutían, ¿no? Estas construcciones de una realidad que por supuesto podía estarse lejos de desfragmentarse, fragmentando aún más, ¿no?
Entonces, muchos de estos tejes, ¿no? Van a incurrir, ¿no? Como en estos ejercicios de poder, porque el arte se convierte en un instrumento de poder para la transformación de la realidad y sobre todo para la, no quiero decir manipulación de las masas, ¿no? Pero sí como para, eh, persuadir, ¿no? Su percepción sobre ciertos temas, ¿no? Y entonces llegamos a la posmodernidad ya con todo este eje, ¿no? De separarnos de lo que fue, ¿no? La época de vanguardia, la época de modernidad, ¿no? Y dar un poquito por cerrado a eso y sí, ¿no? Empezar a crear nuevas consideraciones, ¿no? Entonces, vamos a incluir, ¿no? Como ciertas condiciones, ¿no? De la vanguardia que van a ser los localismos y los cosmopoliticismos, ¿no? De la época, ¿no? Porque ya no van a ser tan válidas, pero para separarnos de algo, recuerdan que en esta construcción de identidad les he dicho que primero lo que nos permite construir identidad es todo aquello que nos es símil, ¿no? Y lo segundo es también reconocer todo aquello de lo cual no nos identificamos. Entonces, si yo escojo peras es porque no quiero manzanas, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustan más las peras, porque las peras son dulces como yo, porque las peras son verdes como yo, etcétera, ¿no? Y me diferencio de las manzanas porque son rojas. Creo que lo dije al revés, pero sí me entienden, ¿no? Entonces, nosotros para asimilarnos a algo primero tenemos que reconocer en qué nos queremos identificar y lo segundo sería de qué no nos queremos identificar, ¿no? De qué no nos queremos separar. Y muchas de los estigmas, muchas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, estos construcciones de alteridad y otredad funcionan de esta manera. Este concepto que ya lo hemos visto a través de las definiciones de Foucault y de Bourdieu, creo que en sesiones pasadas. Pero aquí vamos a encontrar una nueva concepción que me encanta y que además se retoma de Bourdieu, ¿no? La autonomía del artista, ¿no? ¿De qué depende que un artista pueda plasmar de cierta manera, ¿no? La fidelidad, ¿no? De sus intereses o de sus objetivos, primero al producir arte, pero lo segundo es el canal de distribución, el canal de difusión por el cual quiera llevar este arte a su público objetivo, ¿no? Entonces, el arte para Bourdieu no obedece como una serie de elementos que están regados por el mundo, ¿no? Y que tomo esto y tomo aquello, ¿no? Sino es una realidad de manera muy concreta, de manera muy integral, lo que va a influir, ¿no? En este tipo de producción artística. El asunto, ¿no? Es que hay que entender que el artista también trae una enorme carga, así como nosotros tenemos una enorme carga subjetiva, ¿no? Sobre lo que nosotros estamos revisando o apreciando en algún objeto, ¿no? Con estas cualidades, también el artista va a tener una serie de situaciones que de manera integrada le van a permitir primero construir o desarrollar su objeto de arte y después elegir el canal de distribución o de difusión que van a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo, no? El arte, ¿no? No va a ser una cualidad homogénea que va a permear, ¿no? Al artista y al público objetivo, sino va a ser una serie de cualidades que se van a poder distinguir a través de diferentes elementos. Y en algún momento yo les decía, justo cuando iniciábamos este curso, ¿no? Que nosotros para hacer un análisis necesitamos categorizar ciertos elementos, ¿no? Entonces partimos de categorías de análisis, ¿no? Economía, política, cultura, ¿no? Luego vienen las dimensiones de análisis, por ejemplo, si es economía a través de lo macroeconómico, microeconómico, ¿no? Si es cultura a través de qué, del individuo, de la sociedad, ¿no? De la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Para ello, ¿no? El arte también va a tener una serie, ¿no? De fragmentaciones y es lo que nos propone Bourdieu para hacer un análisis, ¿no? De las dimensiones artísticas, de las cualidades artísticas, pues hay que ver, ¿no? Todas esas partes que integran esa producción artística, ¿no? Entonces, Bourdieu lo denomina campo artístico, ¿no? El arte por sí mismo no va a ser una consideración, ¿no? Que se va a atribuir de manera, ¿cómo decirlo? Independiente, ¿no? Como al valor, ¿no? Construido por el propio materialismo histórico del artista, sino va a ser
un eje de desarrollos subjetivos y de apreciación, justo lo que les proponía con lo del muralismo mexicano, ¿no? Y los sesgos que se podían tener, ¿no? Eh, no sé cómo expresar esto, pero el campo artístico va a estar, ¿no? Permeado por una serie, ¿no? De variables que van a afectar la producción del artista, ¿no? Y esta serie, ¿no? De variables, ¿no? Van a ir, por ejemplo, desde el interés económico, el interés social, ¿no? El interés, ¿no? Legítimo del artista, ¿no? Para producir una obra una obra artística, ¿no? Y ustedes pónganse justo, ¿no? Como un efecto pragmático del ejercicio de su profesión ya en el mercado de trabajo, ¿no? Ustedes van a tener que producir, por ejemplo, contenido, ¿no? Sobre todo yo creo que digital, por lo que representa nuestro contexto sociotecnológico actual, ¿no? Pero ustedes van a tener que producir, ¿no? E incluso ya producen, porque todos, pues, que nos tomamos la foto, cuando vamos de vacaciones hacemos este tipo de fotografía turística, ¿no? De tomarle foto al edificio, pero, pues, ¿el edificio qué? El edificio podemos tomarle, por ejemplo, podemos incluso bajar fotos artísticas de internet, ¿no? No dudo de mis cualidades fotográficas, pero hay gente que hace unos diseños fotográficos muy padres, ¿no? Y este es el tipo, ¿no? Como de concepciones que van a ir afectando la producción artística, porque entonces ya no es la foto, ya no es la foto en la que salimos, es la foto en la que recuperamos tal vez el paisaje, el objeto que queremos representar, ¿no? El objeto que queremos compartir. ¿Por qué le tomamos foto al edificio y no salimos nosotros en él, ¿no? Queremos compartir que fuimos a ver el edificio o queremos compartir que estamos, ¿no? En ese contexto con ese edificio, con esa pirámide o con ese efecto de la foto turística, ¿no? Luego van a venir otro tipo, ¿no? De desarrollos pictográficos, por ejemplo, ¿no? Que sería la postal, ¿no? Entonces tomamos fotografías a manera de postal, ¿no? Tratando de conservar la mayor amplitud, ¿no? De la imagen, ¿no? En el que tal vez nosotros sí somos el centro, ¿no? De atención de esa concepción. Independientemente, ¿no? Del formato en el cual, ¿no? El artista diseñe precisamente este objeto, ¿no? ¿Cuál es la intención de producir esto? ¿Es para venderlo, ¿no? ¿Es para conseguir o construir un sentido de prestigio hacia lo social, ¿no? Por ejemplo, retratar realidades, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con National Geographic y todo este tipo de imágenes, ¿no? Sí traen un objetivo de representación de lo social, pero a lo mejor el artista lo está, ¿no? Y se ha vuelto un tema de debate, ¿no? Sobre, pues, fotos muy dramáticas que han tomado muchos fotógrafos, ¿no? De que si es moralmente ético tomar este tipo de fotografías y se justifica, ¿no? Es para que la gente vea lo que se suscita en otras partes del mundo, ¿no? Pero este tipo de imágenes muchas veces han dicho que atenta contra la dignidad, etcétera, etcétera. Y luego el fotógrafo se lleva el premio Pulitzer por mejor fotografía del año y recibe un premio de 10 millones de dólares, ¿no? No sé de cuántos sean los premios, ¿no? Y entonces ya le rompe como la labor altruista, ¿no? De realmente consolidar el arte como un efecto de interés social, ¿no? De este sentido de beneficio para la humanidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nos propone Bourdieu, ¿no? Yo, cuando dice que no hay que ver el arte de manera fragmentada, es precisamente esto, que hay una serie de condiciones contextuales, ¿no? Que nos van a permitir apreciar el arte de otra manera, ¿no? Entonces, esto también va a intervenir a través del canal de difusión o de distribución del objeto en sí mismo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo hacer una producción como lo hablaba con el Museo Sumaya, ¿no? De que, sí, vamos a presentar la colección privada de Fundación Carso, ¿no? Para el público en general, pero después entonces Grupo Carso trae a lo mejor unas obras, ¿no? Inéditas de Europa, ¿no? Y cobra por ellas, ¿no? Y a lo mejor es una cuota de recuperación, pero pues en realidad ya rompe, ¿no? Como esta labor altruista, porque pues Grupo Carso pues es una de las asociaciones empresariales pues más grandes de Latinoamérica, ¿no? Si no, ahí tienen a Telmex desde México, ¿no? Bueno, desde Estados Unidos, porque además allá también ofrecen servicio de telecomunicación, ¿no? A través de América Móvil, pero llega hasta el sur, el más sur de Argentina, ¿no? Hasta la Patagonia. Entonces,
En telecomunicaciones Telmex ha tenido un desarrollo, pero sobre todo a lo que se refiere a telefonía móvil, ¿no? O radiotelecomunicaciones. Entonces, en realidad ya rompe con un poquito con el sentido este de tener como este altruismo, ¿no? O distribución del arte para la sociedad. Adelante, Ángel, te escucho. Te escuchamos. Ah, te agradezco la aclaración, Ángel, pero fíjate que sí, Telmex de hecho es la red de telefonía fija en América, ¿no? Los coordina América Móvil. Y luego tenemos la red de telefonía móvil, ¿no? Que es Claro. Claro se presenta en el resto de América. No sé si ya, y aquí sí, a lo mejor es donde tú tienes razón, ¿no? Si Claro, Telmex dejó de ser Telmex y ahora es Claro, porque sí traían un juicio por oligopolio o monopolio, ¿no? Con todo esto, porque lo que hizo Telmex fue comprar las grandes infraestructuras de telefonía fija en toda América y de hecho en el Caribe, ¿no? Pero sí, de hecho, Telcel solo es en México, ¿no? Y en el resto de América es Claro, ¿no? No sé si ya Claro sea también o tenga esto que tú mencionas, ¿no? De que ya se extinguió el nombre de Telmex y Telmex solo sea en México, al igual que Telcel, y Claro controle red fija y red móvil en el resto de América, ¿no? Porque incluso en Estados Unidos, Telcel fue el primero que ofreció el sistema de prepago para telefonía móvil, ¿no? De ahí es que creció tanto, ¿no? Porque el principal mercado de telefonía pues era el americano en ese momento, ¿no? Pero lo revisamos, pero sí, sí te agradezco, justo si yo estoy cometiendo un error, para todos me parece correcto, ¿no? Fíjate que yo mi trabajo de campo de licenciatura lo hice en Claro, justo en Claro, Jamaica, ¿no? Y con un proveedor de servicios de radiotelecomunicación en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento había dos empresas, era Limeware y Digicel, ¿no? Y Digicel creo que era la que tenía la red telefónica más, telefonía fija más grande de Jamaica, ¿no? Y ahí sí se llamaba Telmex. De hecho, Telmex cambió ciertas, no sé si toda la operación de lo que era Claro, que era telefonía móvil, el Telcel de ahí, en el Caribe, ¿no? Pero justo en esa transición, Telmex cede como la parte de distribución móvil, ¿no? Por la parte fija de telefonía. Entonces, en esos tiempos, ahorita la verdad no sé, y a lo mejor tú tienes razón, ¿no? Pero Telcel sé que es solo aquí en México, ¿no? Y ya antes era Telmex en el resto de América Latina, pero no sé si siga, porque incluso había patrocinios, ¿no? En equipos deportivos o recuerdan que incluso por ejemplo, todo lo que fue esta compra de los Juegos Olímpicos por parte de Grupo Carso, ¿no? De no solo de los Olímpicos, compró creo que los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y todos estos, ¿no? Había publicidad de Telmex, ¿no? Pero a lo mejor sí es cierto, Ángel, ¿no? A lo mejor ya no es Telmex, a lo mejor ahora es Claro, ¿no? Lo investigo y lo checamos, pero te agradezco mucho. Mm, ¿Quieres comentar algo más? Si no, damos un receso de un minuto para ir por agüita y regresamos a la clase, ¿vale? Bueno, un minutito y regresamos.
Hola, hola, ¿ya volvieron? ¿Ya estamos aquí? Y entonces, bueno, ya está Sandy, Roberto. Bueno, entonces, sí me oyen, ¿verdad? Sí. Recuperando un poquito esto de, eh, pues el fin, ¿no? De, digamos, de de la modernidad, ¿no? Yo creo que tenemos que revisar con mucha precisión, ¿no? Este tipo de cosas, porque sí hay críticas, ¿no? A la etapa de la vanguardia, ¿no? Que aunque traía como sus, ¿cómo decirlo? Como sus no quiero decir como sus cosas negativas, ¿no? Porque en realidad dentro de cualquier etapa hacer juicios de valor es muy complicado, es como juzgar, ¿no? Como el hubiera, ¿no? Bueno, es que si hubieran hecho esto, es que si esta etapa hubiera sido de otra manera, recuerden que es muy complicado porque a final de cuentas es como nosotros tomamos decisiones con base a la información que tenemos en ese momento, pero sí hubo como muchos logros de esta etapa, y justo era lo que les decía con el dadaísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque propone nuevos cambios, propone nuevos paradigmas, y de ahí, ¿no? El que los, los, los cambios sociales, los hechos y los fenómenos sociales no se presentan porque de repente alguien dijo, ah, bueno, el día de mañana, ¿no? O dentro de 10 años van a cambiar las cosas. No, en realidad es una serie que es justo lo que les he dicho, ¿no? Por eso lo de las fechas es como muy irreal a veces, porque los efectos, ¿no? Para que se presente una fecha, pues suceden en el tiempo. Lo que les platicaba con la revolución industrial, pues no es que un día apareció la máquina de vapor y esto ya trajo innovación para las fábricas y para el desarrollo de logístico de los canales de distribución o la locomotora. No, no, no. La revolución industrial se suscita en las transformaciones de las innovaciones que se estaban dando en el taller, que era lo más collage que había en el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, ¿no? El trabajador de taller ya no tenía que hacer un par de zapatos cada 6 meses o cada 3 meses, ¿no? Ya tenía que hacer 10 pares de zapatos al mes. Y entonces este tipo de innovaciones, de revoluciones que se estaban presentando a lo que se había dictaminado como pragmatismo de la época, pues entonces trajo una serie de transformaciones y se dicta una fecha, ¿no? Que por lo regular tienden a ser grandes, ¿no? Movimientos que sientan un precedente para la transformación del cambio. Y son estas fechas las que comúnmente vamos a ir anotando, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a la posmodernidad de no haber hecho toda esta construcción en los movimientos artísticos que yo les he mencionado, sin nombrar todas las corrientes artísticas que ha habido, ¿no? Por eso les digo, no es que estas sean las más importantes, pero para mí son significativas porque realmente aquí es donde se da como un rompimiento del paradigma, ¿no? Un rompimiento de paradigma requiere de mucho tiempo, requiere también de muchas generaciones. Algunos sociólogos hablan de que para el cambio o la transformación de un paradigma se requieren al menos de 3 generaciones, ¿no? Es decir, hijos, padres y abuelos, ¿no? Para que en la cuarta generación realmente se pueda apreciar un cambio de paradigma. Entonces, considero, ¿no? Y si de hecho si se dan cuenta, ¿no? El renacimiento que empieza en la segunda etapa del siglo XV, 1450 y tantos, ¿no? Hasta el realismo social, que es siglo XIX, son 300 años, ¿no? Pero justo en esta transformación artística de estos dos movimientos que sería para mí el realismo social y el dadaísmo, ¿no? Que ya estaría permeado dentro de esta corriente moderna o de vanguardia, ¿no? Pues encontramos muy poco tiempo de diferencia, es decir, ya menos de un siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción filosófica, ¿no? Y las ideas ¿cómo decirlo? Estas nuevas ideas que traían consigo, ¿no? La reflexión y crítica a lo que ya se había establecido o a lo que se había construido, pues se suscitan de manera muy rápida, ¿no? Digamos que para el contexto histórico, ¿no? Pues es un fenómeno que en 50 años podamos transitar, ¿no? Como de ideas establecidas, pues a una transformación verdadera en cuanto a lo que se refiere el arte. Pero recuerden que era lo filosófico, era lo político, era lo cultural, fue lo económico, ¿no?
Entonces, no es, ¿no? Que las nuevas corrientes hayan dejado, ¿no? Los discursos críticos que se tenían, por ejemplo, con esto que yo pronunciaba de Monet, ¿no? De que rompe con lo que se había establecido como este arte de nicho, ¿no? En estas estéticas o en estas técnicas que se tenían, ¿no? Entonces, lo que sí ha buscado el arte de algún modo y a lo largo de la historia, pues es ser original en su propio movimiento, ¿no? Que se comprometa directamente con los objetivos que persigue, ¿no? En el Renacimiento, pues había, ¿no? Una estética consolidada basada en la simetría, ¿no? En todo lo simétrico iba a ser bello, ¿no? Por eso el David de Miguel Ángel, ¿no? Y esto era un ideal de belleza propuesto por los griegos hace mucho tiempo, ¿no? No voy a decir fechas porque si no me exhibo, pero justo, ¿no? Y aquí hay una legitimidad en cuanto al objetivo de lo que perseguía el arte. El muralismo mexicano, por ejemplo, pues también traía un objetivo legítimo, que era la construcción, la crítica al discurso político establecido. También traía una serie de innovaciones para la reeducación, para la reconstrucción de construcción o la instrumentación de una nueva identidad, ¿no? Todo este tipo lejos de la crítica o de los juicios que se le puedan hacer, que justo era lo que nos mencionaba Bourdieu con lo del campo artístico, ¿no? Va a traer consigo nuevas formas, ¿no? Como de discurso político, ¿no? El resultado es que a pesar, ¿no? De los objetivos del arte y todo está basado en el propio contexto. Incluso durante la vanguardia, durante el modernismo, ¿no? Hay un asunto en el que el arte no está separado del contexto, ¿no? ¿Por qué de repente a lo mejor, ¿no? En digámonos, algo extremo como lo sería el futurismo, ¿no? ¿Cómo se ponía? ¿No? Pues había coches volando, ¿no? Pero ¿por qué coches? ¿Por qué no esferas, no? ¿Por qué no triángulos o dodecaedros, no? Voladores o algo así. ¿Por qué tenían que seguir siendo coches, no? ¿O por qué las estructuras de los edificios seguían siendo, no? Verticales y no podrían ser horizontales o este tipo de transformaciones? Porque el contexto, ¿no? Siempre va a estar implícito en la subjetividad o en los límites, ¿no? Que era justo que una de las críticas de la vanguardia política, ¿no? Que la propia construcción del artista pues tenía sus propias limitaciones basadas, ¿no? En el constructo sociohistórico del artesano, ¿no? Entonces, el asunto del arte, ¿no? Es legitimar, ¿no? El objetivo de ¿no? Por eso busca siempre ser original, apartarse, ¿no? De lo que otro ya construyó, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Transformar la realidad en la cual está inserto, es decir, dar un aporte a eso, ¿no? Para ello, pues vamos a tener, ¿no? Ya revisamos el arte pictográfico a través de la pintura, ¿no? El muralismo, ¿no? Revisamos un poquito del cine, ¿no? De la etapa de oro, que me faltó mencionar la de Nosotros los Pobres, ¿no? Con este Pedro Infante, que creo que todos tenemos dentro de nuestro acervo cultural, y si no, échenle una checadita, sobre todo a la primera, ¿no? Porque creo que luego hay otras dos más, ¿no? Pero ya no me parecen pues discursivamente tan impresionantes como la primera, ¿no? Hablamos de los olvidados de Luis Buñuel, ¿no? Incluso hablamos de Víctor Hugo y la escena del romanticismo y el cruce con el realismo social, ¿no? Pero va a haber otras nuevas formas de protesta social, sobre todo, ¿no? A partir de ciertos instrumentos o sobre todo a partir de ciertas situaciones contingentes, ¿no? Dentro de la construcción de la realidad latinoamericana, ¿no? Muchas de estas propuestas, muchos de estos movimientos sociales y artísticos, ¿no? Van a ser referidos en cuanto a la protesta social, es decir, a cuanto a la construcción de las desigualdades que se habían suscitado en América Latina después del siglo XX. Porque recordamos, ¿no? Hace dos sesiones tuvimos esta construcción del milagro de la sustitución de importaciones, que fue algo que no solo se dio en México, sino también en otras regiones de América Latina. Pero la segunda mitad del siglo XX, no solo para América Latina, que justo ya en contexto, ¿no? Que fue la crisis, el agotamiento del modelo financiero internacional, que era el keynesianismo, luego vino el liberalismo económico, ¿no? La crisis petrolera
del 70 por la guerra de Medio Oriente y finalmente la institucionalización del neoliberalismo por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces el mundo vivió una serie de circunstancias de crecimiento y de crisis económica que generaron mucha desigualdad, ¿no? El asunto es que durante estos periodos, digamos de los 70s, 80s, ¿no? En muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en México vamos a tener el nacimiento de grupos musicales, ¿no? Según yo, está Alex Lora, creo que en el 68, 69, que nace el Tri, ¿no? Y el Tri nace precisamente en esta protesta lingüística, ¿no? Y rítmica hacia las vejaciones que estaba cometiendo el gobierno de nuestro país. Alguien dígame si me equivoco en la fecha, si pueden buscar ahí cuándo nace el Tri en México. Y es a partir del rock, ¿no? Como este movimiento también artístico que el rock proponía como una nueva manera de romper con lo establecido hasta ese momento, ¿no? Ay, no prendí la cámara, pero avísenme muchachos, porque si no luego dicen que no les doy clase, ¿no? Que les pongo una grabación. Nada, es broma, es broma. Pero empieza a haber una serie de rupturas, ¿no? Y el último punto que vamos a tocar, pues es el de la música, ¿no? Que para mí es importante, pues si ya hablamos del cine, de las otras, ¿no? Incluso de lo discursivo y lo literario, pues tocar el último punto, ¿no? Este, empieza a suscitarse, ¿no? La música como parte, ¿no? de la queja, ¿no? Vamos a encontrar mucho movimiento, ¿no? No solo en cine, pero sí en música, ¿no? Del movimiento del son cubano, ¿no? El son cubano va a traer como todo este canto de protesta por todo lo que pasó durante la intervención americana, la revolución cubana, ¿no? Y los ejes del dictatorialismo, ¿no? De este... Ay, se me fue el nombre de este... Ay, acuérdenme muchachos cómo se llama, ¿no? De el que peleó la Revolución Cubana con Che Guevara y con ideas de Trotsky. Fidel Castro. Ye- Les gané a los dos, perdónenme, Sandrita. Tienen que estar más a las vivas porque a mí se me va el tren de repente, ¿no? Se me borra el cassette. Este... mm, es en los 80s, ¿no? Donde surgen, ¿no? Nuevos movimientos artísticos, pero dirigidos a la protesta social con la música. No en balde, por ejemplo, ¿no? En los años 80 es donde nacen muchas de las cosas que ahora espero que también a ustedes les gusten, ¿no? Como el punk, el grunge, ¿no? Empieza todo este eje de trova cubana, ¿no? Con Silvio Rodríguez, ¿no? Empieza a haber otro tipo de cantos, ¿no? Que recuerden, ¿no? Que durante la guerra civil estadounidense después de la independencia, ¿no? Que para nuestros casos es allá después de la mitad del siglo XVIII, ¿no? Con todos estos ejes del esclavismo, ¿no? También había, ¿no? Una forma de queja y de protesta, ¿no? Entre las tribus afroamericanas, ¿no? A través del canto. A través del canto, ¿no? No solo se daban mensajes para organización, ¿no? Civil y todo este tipo de cosas, sino también, ¿no? Como en un asunto de estabilidad y de esperanza para salir de las crisis y de las situaciones que estaban ahí suscitándose, ¿no? Creo que la música se vuelve un efecto muy interesante, ¿no? Y se vuelve como un efecto muy interesante, no solo de construcción cultural y política, sino como un efecto de asociación, ¿no? De intercambio, de libertad, ¿no? De elección. No en balde tenemos, ¿no? Lejos de cualquier otro tipo, el cambio de la rítmica en la estética de la danza, ¿no? Y quiero mencionar esto porque el ska, ¿no? Se suscita como un acto de queja y de protesta, ¿no? Y cómo es el baile del ska, ¿no? Pues es agresivo, es muy apretado, ¿no? Tiene ahí sus gesticulaciones rítmicas a través de los movimientos corporales, ¿no? Muy intensos, ¿no? No, estás en todo lo correcto, Sandy. O sea, justo la música se va a volver, ¿no? A partir, yo digo que de los años 80, cuando ya empiezan estos canales de distribución, ¿no? ¿Cómo decirlo?
eh, físicos, ¿no? Porque, digo, antes estaban los LPs, ¿no? Los discotes esos de acetato, ¿no? Pero en los años 80 empieza a haber, ¿no? Y de hecho desde los 70 con la salida del Walkman, ¿no? De Sony, que fue el primer medio portátil para escuchar música, ¿no? En los años 80, pues la difusión de medios más sencillos como el cassette, ¿no? También promovieron, ¿no? Que la música se podía difundir de otra manera. Y justo en nuestros tiempos, pues todos traemos música en el celular, ¿no? Ya no estamos como en ese efecto, ¿no? De la protesta o del discurso político, aunque sí lo hay, ¿no? Sobre todo con música de culto o música de nicho. Toda esta labor, por ejemplo, de la música indie que trae nuevos temas, ¿no? Que trae nuevos temas de reflexión y cosas así, ¿no? Aunque yo siento que ya mucha de la música también está en este azar, ¿no? Como del arte pop, ¿no? Que pues ya es arte ya está distribuido en cualquier canal, ¿no? De fácil acceso para la distribución. Entonces, no sé qué tanto, ¿no? Podamos llamar a lo indie ahora como popular, ¿no? Por su libre acceso, ¿no? Por su difusión entre las masas. Considero que muchas cosas de esto, ¿no? De lo que es de nicho y todo esto, pues se mantenían cerradas precisamente porque su canal de distribución era muy amable. Mucho de la concepción artística, ¿no? De nicho, pues estaba o vetada, o censurada, o castigada, ¿no? Ah, sí, Juan Manuel Serrat, ¿no? También vamos a traer una especie de trova y rock, ¿no? Con Sabina, ¿no? Que también trae otro tipo ya de discursos. Incluso él sigue siendo muy irreverente en sus conciertos, ¿no? Hay una canción, ¿no? Escúchenla, la de 19 días y 500 noches, pero en vivo, ¿no? Incluso lo que él, ¿no? Las maneras en las que interactúa, por ejemplo, con el público, ¿no? En esos en vivos, pues es muy diferente a lo que el discurso político de ahora, ¿no? Nos permitiría llamar correcto, ¿no? Va a haber una serie de transformaciones en este azar, ¿no? Y la música tiene mucho que ver, pero también, ¿qué creen? Va a haber nuevas formas, ¿no? De construcción urbana que van a permitir también estos nuevos procesos de protesta social, ¿no? Muchos de estos efectos, ¿no? Van a ser consecuencias de estas, ¿cómo decirlo? De estas transiciones, pero sobre todo de estas no quiero decir como imposiciones, porque en algunos casos sí son imposiciones culturales, ¿no? Pero en estas nuevas transferencias culturales que vamos a llamar multiculturalismo e interculturalidad, ¿no? Yo en algún momento les decía sobre esta interculturalidad y multiculturalismo, ¿no? En algún momento, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad, pues nosotros festejábamos el Día de Muertos, nos reuníamos en casa, veíamos a la mamá y a la abuelita cocinando para poner el altar y todo y etcétera, ¿no? Después, a través, por ejemplo, de los procesos mercantiles del Tratado de Libre Comercio en los 80s y 90s, que empezamos a ver, ¿no? Pues una mayor difusión, por ejemplo, de Halloween hasta el momento, ¿no? En nuestra propia sociedad, yo les decía, bueno, un día, ¿no? Nos vestimos de Catrines y Catrinas y al otro día nos disfrazamos de monstruos o de Halloween, ¿no? Para no caer, ¿no? O de Santa Claus, ¿no? Mi familia nunca creció con Santa Claus, pero la verdad es que sí traía como repercusiones sociales, sobre todo en la escuela, ¿no? Cuando yo era niño, muchos llegaban y decían, ¿y esto quién te lo trajo? Ay, me lo trajo Santa Claus, ¿no? Algunos, ¿no? Muy concretos, en lugar de decir Santa Claus, decían, me lo trajo el niño Dios, ¿no? Porque pues todavía no estaban estos procesos multiculturales, pero ahora es que te trajo Santa, ¿no? Yo ya no he vuelto a escuchar esto de me lo trajo el niño Dios porque era justo el 24 de diciembre, ¿no? Bueno, la Nochebuena, ¿no? Del 24 y la Nochebuena es el 25 de diciembre. Pero justo esto, ¿no? No se escuchaba mucho Santa Claus, se escuchaba más el Niño Dios. Pero a mí no me traía nada el Niño Dios, entonces a mí solo me traían los Reyes Magos, ¿no? Y luego qué, eran los Reyes Magos y luego juntaron las fechas porque ahora es lo que te trajo los Reyes Magos y lo que te trajo Santa Claus el 6 de enero. Entonces aquí ya vemos una interculturalidad propuesta, ¿no? La diferencia entre multiculturalismo, y corrígenme de verdad si estoy mal, porque es mi manera de entenderlo y es mi propia concepción antropológica, ¿no?
el multiculturalismo podemos encontrar, ¿no? Todavía estas hibridaciones de manera, digamos, heterogénea, ¿no? En la interculturalidad se empiezan a tejer estas hibridaciones de manera muy poco ya perceptible, ¿no? Entonces, muchos de los muchachos ahora ya no saben qué es el Día de Muertos o por qué festejamos el Día de Muertos, ¿no? Muchas de estas consideraciones incluso ya traen una, yo quiero decir transgresión porque sí es una transgresión, ¿no? A lo que nosotros podemos ubicar. Incluso todos estos documentales de National Geographic, de, bueno, no conozco otro canal, de Discovery, ¿no? Sobre la cultura azteca y todo, que ponen las imágenes bien sensacionalistas. No, y es que los aztecas eran dioses en la tierra porque hacían esto y cometían más de 1000 sacrificios diarios durante 3 meses y bla, bla, bla. Bueno, pues son como adaptaciones hechas para la televisión precisamente para infundir interés en la audiencia. Por eso les digo, la concepción artística, ¿no? Díganme que no se ven bien padres las imágenes que ponen ahí o las fotografías que recuperan, ¿no? Incluso las voces que le ponen para que se oigan bonitas, interesantes, con esos fondos sin ruido, ¿no? Con sonido blanco, ¿no? Para poderle atención a lo que dice, esas frases discursivas tan impresionantes, pues díganme que no, de algún modo no es televisión artística, ¿no? Pues están muy alejadas muchas veces de la realidad, ¿no? O no todos sus elementos son conscientes de la realidad, ¿no? Entonces todos estos tejos, ¿no? Que en nuestra realidad actual estamos viviendo, incluso el término que se utiliza es el de Disneylización, ¿no? Del arte mexicano, ¿no? Y lo vemos ahora con Coco, ¿no? Yo supongo que han visto Coco y cómo es el Mictlán, ¿no? El Mictlán es Disney. Tiene torniquetes y tiene pases de entrada y tiene el castillo en la punta, es Disney completamente, ¿no? Entonces ya estos tejos de interculturalidad que además estamos consumiendo a través ya no solo de lo pictográfico, de las imágenes y todo, sino a través de otros medios como lo es la música, el cine, el mismo teatro, ¿no? O sea, yo el otro día les comentaba que quería, hace como 2 semanas quería ir a ver El Rey León, y, ay, está carísimo, y dije, no, mejor pues, busco algo allí, voy a ver Mentiras, ¿no? El musical que me encanta, ¿no? Digo, pues ya en un azar, ¿no? De, de este tipo, ¿no? De acepciones culturales que tenemos, pues vamos a ver esto. Por eso lo que dice Bourdieu se vuelve tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere producir legítimamente el artista? ¿Cuál es la originalidad que va a ofrecer? Pero sobre todo, bueno, digamos que sí, sobre todo, ¿no? El canal de difusión o de distribución de su obra, ¿no? Entonces vamos a ver ya una serie de innovaciones, ¿no? Que va a traer consigo, ¿no? Ya no solo la protesta social que veíamos proliferar en los años 80 y 90, ¿no? Que ahora vamos a ver, como mencionó Sandy, ¿no? En los narcocorridos o en los corridos tumbados o en el nuevo reggaetón o en este tipo de consideraciones que podemos debatir, ¿no? Las cualidades artísticas de esto, y a mí me parecería muy interesante, sin juicios de valor, ¿no? Pero sí de manera reflexiva, ¿no? De qué podemos considerar arte, ¿no? Y justo ahí va una ay, creo que ya se acabó las presentaciones, ¿no? El cierre de módulo, ¿no? Este, no hay arte puro, ¿no? No hay un arte puro como se los decía y como nos los decía Bourdieu en el campo artístico. La realidad del artista va a estar, ¿no? Permeada por una serie de dimensiones, ¿no? De categorías que van a influir precisamente, ¿no? En el arte, ¿no? Muchas veces han dicho, ¿no? Por ejemplo, que si Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Tenía inspiración para hacer sus poemas o lo que ella tenía era nato, ¿no? Porque quizás a lo mejor ella nunca había tenido pareja, pero hablaba mucho de la relación filial con el hombre, ¿no? Eh, el arte es nato, se construye, es una socioconstrucción, ¿no? Es una posición idiosincrática que se dirige a la ideología y por ello propone a veces un cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone, ¿no? El arte en su sentido más legítimo, más auténtico, más original, ¿no? Es, son excepciones, ¿no? Son excepciones de cómo construimos la realidad, ¿no? A lo mejor en lo discursivo podemos construir, ¿no? Frases, obras y todo
en las cuales nuestra propia realidad no tiene que ver, que era justo lo que les decía con la vanguardia política, ¿no? Que muchas veces ese tejo de poder que daba ya, ¿no? Tener la apropiación de ese recurso, de ese objeto artístico, pues nos distanciaba de la verdadera realidad que proponía el artista, ¿no? En realidad es un punto, ¿no? Es un punto de cómo se construye el arte, ¿no? Lo que sí es que el arte, ¿no? A pesar de cualquier situación, va a ser aquello que persista en el tiempo, ¿no? Por eso muchas de las cosas que artísticamente en algún momento estuvieron puestas, ¿no? Y esto nos lleva como a las siete maravillas antiguas del mundo, ¿no? Y una era el Coloso de Rodas, ¿no? Que era, no me acuerdo si Atlas o quién era el que estaba ahí, ¿no? Como símbolo de la entrada al puerto, ¿no? O la biblioteca de Alejandría, o los jardines colgantes de Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esas no son cosas, ¿no? Que hayan resistido, ¿no? El viaje del tiempo. Hubo muchas cosas que simbólica y materialmente ya no existen, pero que se siguen reconociendo a lo largo del tiempo, ¿no? Les mencionaba el caso de la Cineteca Nacional cuando se quemó y que se perdieron muchas obras que estuvieron inéditas, ¿no? Censuradas y que posiblemente, bueno, no posiblemente, que realmente ya no vamos a poder apreciar, ¿no? Entonces, una de las condiciones, ¿no? De estos canales de distribución, pues va a ser, ¿no? La responsabilidad de que este material construido de manera artística, pues no se pierda en el tiempo, ¿no? Porque no va a haber legado de aquello que en algún momento, ¿no? De manera original y legítima, pues pudo elaborar algún artista, ¿no? Entonces, creo que es todo, muchachos. No sé si tengan algún comentario, quieren abonar algo a la conversación. Y si no, ya para irlos liberando, ¿no? Adelante, Unice, por favor. Y luego Sandy. Buenas tardes. Ok. Él. Ah, pensaba que era colombiano. Qué bueno que es puertorriqueño. Me caen muy bien los colombianos. Exacto. Sí. Ujú. Oh, claro. Ah,
Tocaste muchos temas que me parecen súper interesantes, sobre todo este de la construcción migratoria, ¿no? De los Estados Unidos. Recuerden que la Estatua de la Libertad fue un regalo que hizo Francia, ¿no? A Estados Unidos precisamente para celebrar su centenario de independencia, me parece, si no estoy equivocado en la fecha, ¿no? Pero sí, es como un símbolo, ¿no? Para decirle a los gringos que gracias a los franceses, pues son independientes, ¿no? Entonces, sí, mira, ahorita ya se nos fue el tiempo, pero la siguiente clase vamos a hablar, si te parece muy bien, de estos actos de protesta social, porque de verdad, esto que mencionas, por ejemplo, de los medios, ¿no? Y yo incluso me pongo a pensar con esto que pasó con el afroamericano que dio inicio a todo este movimiento de All Black Lives Matters, ¿no? Que luego se descubrió que era una asociación con fines de lucro, o sea que se estaba usando este tipo de recursos para lucrar con ellos. Pues era complicado, pero lo platicamos, ¿te parece? La siguiente clase. Y ahondamos un poquito, sobre todo en este tema de migración, que me parece muy importante en la construcción latinoamericana. ¿Va? Muy bien, sigue Sandy y no sé luego quién más sigue. Ajá, ajá. No, 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 no. Perdón, Sandy, creo que si lo dije, me retracto, pero creo que me malinterpretaste. No, no de que nosotros no tuviéramos esta. Ah, perdón, adelante, sí. Bueno, así no te preocupes. En realidad yo no dije que no tuviéramos como esta capacidad de apreciación o sensibilidad artística, ¿no? Creo que todos la tenemos y justo es de donde yo partía, que mucha de esta apreciación que nosotros tengamos, ¿no? Esta capacidad de sublimarnos ante el arte, porque el arte para mí se presenta en diferentes contextos. Puede ser desde subir la montaña y ver el amanecer a las 5 de la mañana en la punta del cerro más alto de mi región, ¿no? Y eso ya me ofrece como este paisaje artístico que me ofrece la naturaleza, ¿no? Algo construido por la naturaleza. Eh, yo lo que digo es que el arte siempre ha estado como condicionado, ¿no? A las clases sociales hegemónicas o de élite, ¿no? Ellos son los que muchas veces se apropian de este tipo de cosas, ¿no? En realidad, ¿no? El canal de distribución y de difusión del arte siempre ha estado imperado muchas veces por los grandes dueños, ¿no? De estas cosas, que en algún momento, por ejemplo, prestan sus colecciones, ¿no? Para pues hacer algún tipo de obras o de presentaciones públicas, pero en realidad ese es el problema, ¿no? Muchas de estas cosas, ¿no? A lo largo del tiempo, y lo vamos a ver sobre todo con el contexto
de revisar, ¿no? Cuál ha sido el proceso, ¿no? De difusión del arte, nos ha acercado un poco a ello, pero no se tiene, ¿no? Definitivamente la misma experiencia. Y por ejemplo, ¿no? Nosotros si quisiéramos ver, ¿no? La Capilla Sixtina, pues tendremos que ir a Italia, pagar un vuelo, etcétera, 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 ¿no? Y hacer este tipo de consideraciones, ¿no? Si quisiéramos ver, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa en el Louvre de París, pues tendríamos que ir ahí, formarnos unas 8 o 10 horas, ¿no? Y estar ahí a pagar no sé cuántos, creo que son 20 o 40 euros lo que hay que pagar. La verdad no sé cuánto se paga, o no sé si se paga, nunca he ido, ¿no? Pero tiene además creo que un costo y etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede con la Mona Lisa? Que de repente se la llevan para una exposición privada, ¿no? O de repente, ¿no? Y no está bajo todo este tejo de seguridad y etcétera y todo, ¿no? Como que el arte siempre ha sido una condición, ¿no? Que, como decía Marx, se vuelven fetiches de mercado, ¿no? ¿Por qué de repente un cuadro vale 200 millones de dólares, ¿no? ¿O por qué las pinturas de Van Gogh, que él mismo pintó y de las cuales nunca vio su fruto, ¿no? Hasta que creo que su sobrina, ya me habían corregido, yo había dicho su sobrino, ¿no? Su sobrina, pues después de que fallece, las recoge y las empieza a difundir, ¿no? Y las empieza a vender, ¿no? Y en realidad él nunca pudo vender o nunca vendió un cuadro, ¿no? Murió enfermo y desolado en un psiquiátrico pintando la noche triste, ¿no? Entonces, muchas veces es el arte el que se encarga de dictaminar, al igual que en la moda, por ejemplo, el efecto más tangible va a ser la tendencia de la moda, ¿no? Pues va a ser un grupo hegemónico y oligárquico, pues el que va a declarar qué es tendencia y qué no, ¿no? Por eso, ¿no? La revisión crítica de la comentocracia de los especialistas, ¿no? Pues nos limita mucho a nosotros. Yo por eso les he dicho, no se vicien mucho, ¿no? Con lo que, ahorita que mencionaban Bad Bunny, pues a mí no me gusta Bad Bunny, ¿no? Pero no significa, ¿no? Que para alguien, pues yo haga un juicio y le diga, oye, es horrible lo que tú escuchas, pues cada quien va a tener un gusto acorde a la construcción de su subjetividad, ¿no? En el contexto, ¿no? Pero así como esa persona a lo mejor escucha Bad Bunny porque tengo amigos, ¿no? Que son súper intelectuales y todo, y estamos en la reunión y se ponen las de Bad Bunny o las de Maluma, ¿no? Y yo digo, pues qué padre, pues también salirse un poco, ¿no? De lo que tú tienes como un constructo paradigmático sobre lo que no solo tú percibes como estético, sino cualitativamente aceptable para ti, pues también te da un punto de referencia. Aquí el asunto, ¿no? Y justo les presentaba esta dicotomía de la paradoja, ¿no? Les decía la paradoja de lo moral, ¿no? Ah, va un tren a toda velocidad y ya hay una persona amarrada a las vías, ¿no? Y tienes dos opciones, ¿no? Salvar a uno y sacrificando a todos los demás, o sacrificar a todos los demás por salvar a uno, ¿no? Y la respuesta es que no hay decisión correcta. Lo incorrecto es no decidir, ¿no? Y esas son las paradojas de lo moral. Esta no es una respuesta tangible, porque luego van a decir, el maestro Javier dijo que uno por todos es lo mismo que todos por uno. No, 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 es algo que no tiene. El asunto que nos propone lo moral, ¿no? Y en esta consideración de lo artístico, ¿no? Es no tener una concepción, ¿no? Artística. Ya lo que les decía un poco con esta concepción socio-religiosa, no importa en qué figura divina creamos o cuál sea el aspecto religioso en el cual estemos insertos. Como seres sociales, ¿no? Tenemos un sistema de creencias que nos permiten, ¿no? Interactuar en esta comunidad, ¿no? Entonces, más bien, Sandy, ¿no? El acceso que nosotros tengamos a ciertos ejes culturales, pues va a también depender mucho, ¿no? De la desigualdad en la que estemos insertos, ¿no? Pero creo considerable y significativamente que todo ser, ¿no? En esta humanidad que era también de donde iniciaba, pues debemos tener acceso a las condiciones artísticas de desarrollo. Justo, ¿no? Ahora en esta reconvención sobre los derechos universales del hombre, pues hay como aspectos que justamente tratan este tema, ¿no? En algún momento, incluso durante los años 80, que es donde creo que se genera este concepto de la canasta básica, ¿no? Ahora está incluido, ¿no? Como esta capacidad de las actividades lúdicas, ¿no? Y de las actividades lúdicas, pues dentro de lo artístico, es decir, ir al cine, poder ir al teatro, ¿no? Ir a antes era ir a la biblioteca para leer un libro, ahora pues ya también los libros no son tan caros, aunque sí hay unos que son carísimos y duele mucho el codo, ¿no?
Pero justo esto, los canales de distribución del arte se han sofisticado precisamente para traernos al menos una cercanía con esa experiencia que han tenido las élites, ¿no? Pero no se ha podido segregar del todo todo esto, ¿no? Perdóname la explicación tan amplia, pero no quería que quedara como este atributo de decir que nosotros no vamos a apreciar el arte, pues claro que sí, ¿no? Y tal vez no. Justo en Ética para Amador le dice Amador a su hijo, ¿no? Que hay una consideración en la apreciación artística y hay gente que la tiene, ¿no? Y le pones la obra y todo y no se puede, ¿no? Pero hay otra gente que ya lo trae de don, ¿no? Y es justo esto que les mencionaba con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz tenía que sublimarse entre sus experiencias para hablar del hombre, ¿no? De la afiliación amorosa con el hombre, o era algo que traía por don, pues seguramente era un don, ¿no? Mucha de la literatura romántica, ¿no? De afiliación, ¿no? Romántica que leemos, ¿no? Pues mucha está escrita por esa capacidad de externar, ¿no? Lo que uno siente y se da en la música. Hay gente que nunca estudió música y es muy buen músico, ¿no? Hay gente que no conoce técnica de pintura y es muy buen pintor. ¿Por qué? Porque el arte también es una emanación, para muchos es una virtud, ¿no? Es algo con lo que se nacía, ¿no? Es algo que se traía concedido por los dioses, etcétera, ¿no? Y ya hay otras cosas que son dones. ¿Recuerdan cuál es esta? La de Cenicienta. No, 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 la Bella Durmiente, ¿no? La Bella Durmiente, pues nace la hija del rey, ¿no? La llevan a presentar en público y entonces todas las hadas mágicas van y le dan un don, ¿no? Le dan el don del canto, le dan el don de la belleza, le dan el don de, etcétera, etcétera. Para muchos el eje artístico parte de la virtud, que es algo con lo que se nace, y para otros es un don, ¿no? Es un don adquirido, pues antes por decir designio divino, ¿no? Divino, pero ahora puede ser un instrumento que se puede tejer a través del desarrollo y comportamiento de la técnica y el instrumento, ¿no? Y perdón que me haya extendido tanto, pero no sé si tengas algo más que decir, Sandy, si no le damos la palabra a Roberto. Ah, sí, no, pues yo también, pues el arte es un aporte a la humanidad y todos somos humanidad, todos merecemos parte de eso, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Derechos de autor, copyright, ¿no? Hay una serie, ¿no? ¿Recuerdan que vimos esto, ¿no? Durante la vanguardia de la regulación del arte a través del Estado. Pues es justo por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el arte se vuelve de nicho, ¿no? Y una de las formas, pues, es que el Estado, pues, ha entrado como a enmendar. Mucho se ha criticado aquí en la Ciudad de México, no todos son de aquí de la Ciudad de México, pero supongo que en sus regiones o en sus lugares de residencia, pues se hacen conciertos públicos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues se han traído superartistas como Paul McCartney, ¿no? Ay, no sé qué otros, ¿no? Pero vino Paul McCartney al Zócalo a cantar gratis, imagínense, o sea, impresionante y se le criticaba mucho eso. Y decía Sheinbaum en esos tiempos, ¿no? Pues que toda la gente tiene derecho, ¿no? Así sea Maluma, Paul McCartney o quien sea. Yo un día en el Festival de la Primavera escuché a Francisco Céspedes, es la única vez que lo he escuchado en vivo y magnífico, o sea, tengo un recuerdo muy bonito de eso, ¿no? Pues todos deberíamos tener acceso a esos recursos en algún momento, ¿no? Adelante, creo que sigue Roberto y si, sí, sigue Roberto y luego Ángel, por favor. Eran otras formas de arte, Roberto. Mira, en realidad, ¿cómo podemos criticar? Justo les digo, que para ti sea arte una cosa, ¿no? Que es lo que pasa mucho en arte conceptual ahora con todos estos performances y unos dicen, es que eso es verdadero arte, ¿no? O un pintor que agarra la brocha y ¡pum! Brochetazo, 10 millones de dólares, ¿no? Y yo digo, no, o sea, ¿cómo va a costar más que un Monet, ¿no? O sea, o que un Dalí o que un Picasso, no, no sé, ¿no? O sea, son subjetividades. ¿Quién va a dictar, ¿no? Lo que es?
pues una serie, una élite que va a decir esto es lo correcto, esto es arte. Y pues no es cierto, no es cierto, ¿no? No caigamos en esos sesgos artísticos porque ustedes van a tener esta voluntad de, y justo es la intención de estas sesiones, que ustedes tengan esta capacidad de análisis y reflexión, ¿no? Que no juzguen a las cosas por su propia asociación, ¿no? Sino que tengan en cuenta lo que nos decía Bourdieu en el campo artístico, todas estas dimensiones que integran un todo, ¿no? Todo un todo, ¿no? Yo sí digo, pues para nosotros a lo mejor para ti Roberto y para mí no es arte, pero para los que lo escuchan dicen, no, es que esa está bien llegadora, esa habla de mi historia de vida, ¿no? Las canciones de los Tigres del Norte, eso hasta ha sido producto de tesis académicas sobre toda la revolución cultural que trajeron los Tigres del Norte, ¿no? Con toda esta, ¿cómo decir? Con todo este mito urbano que traía, ¿no? Hacia los grandes líderes de estas organizaciones, ¿no? Es, es, es arte porque transforma la cultura, nada más, ¿no? Y hay que reconocerlo, ¿no? En medida de que si nos gusta o no nos gusta, pero para muchos es parte del arte. O el rap, ¿no? El rap en algún momento nació hasta estigmatizado y fuera de todo orden y esos, ¿qué arte va a haber en estar hablando, no? Pues no, pues ahora, pues a ver, díganles que no, ¿no? El punk, el grunge era una mezcla de sonidos medio random, ¿no? Y ahí, pues, que me disculpe mi Kurt Cobain, que donde quiera que estés, ¿no? Pues no, pero trajo una serie de cambios, de revoluciones. Ahí tenemos a Pearl Jam, Alice in Chains, o sea, hubo una revolución a través de esos cambios de paradigma, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? El grunge en su tiempo fue estigmatizado y fue poco aceptado porque pues era un grupo de locos que tocaban, ¿no? Y quién sabe qué tocaban porque no tenía mucha rítmica ni lírica. Incluso Kurt Cobain decía, pues yo no soy guitarrista, yo toco requintos, ¿no? Y me sale bien y se hizo eje, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto, ¿no? Sobre lo que socialmente está aceptado y particularmente esto lo va a dirigir una élite. Así que no seamos parte de la élite si estamos en contra de la élite, ¿no? Adelante, Roberto. Tú, Ángel, adelante. Adelante, sí. Ajá. Ah, ok, ok. Ajá, claro. Ajá. Ok. Ah, mira, claro. Fíjate, tú ya traes una construcción, una sensibilidad ante una propuesta literaria, ¿no? Que se refleja en un producto musical, ¿no? Es esto, justo lo que le decía Roberto, ¿no? Pues para nosotros no significa tal vez mucho porque no nos identificamos, es más, nos desasociamos de eso, aquí es la otredad de Roberto y la mía contra los corridos tumbados y eso, ¿no? Pero tú has hecho un buen análisis, ¿no? Y es precisamente esto lo que te sensibiliza. Y dime tú si sublimarte ante esta discursiva de la letra, pues no te trae una serie o tejos de emociones, ¿no?
esto es arte, ¿no? Tú lo consideras arte, ¿no? Para tu mamá, no, pues tu mamá te dice, no, pues yo celebro otras cosas y no me gusta, ¿no? Pues, ujú. Además aquí ya tienes una compañerita de gustos porque a Sandy le gusta la aburrida en la vida, ¿no? Ah, bueno, es que no conozco a la Aragán, he escuchado algunas, pero sí, presiones estructurales en el ejercicio del rol femenino. Ajá, claro. Pues sí, fíjense que independientemente del contexto artístico del que hablemos, ¿no? Vamos a encontrar, y esto es lo que yo quiero decirles con construcciones subjetivas de nuestro materialismo histórico, porque lo que me gusta a mí no le va a gustar a Ángel, pero ¿qué creen? Hay una cosa todavía mucho más finita, porque si yo a los 20 años veía un tipo de películas, tal vez a los 30 vea otro, ¿no? Y si tal vez a mí me gustaba una música a los 20 años, a los 30 me guste otro tipo de música. Es decir, incluso esta sublimación del arte muchas veces va a trascender el tiempo, ¿no? Y es por eso muy importante que ustedes tengan este tipo de reflexiones. ¿Por qué? Porque ustedes van a producir arte. Están en una carrera que se va a encargar de producir efectos artísticos, ¿no? Pero también de construir el objetivo, ¿no? Y el canal de distribución y de difusión que tenga este material. Adelante, Ángel. Adelante, adelante. Y luego Sandy, ¿eh? Claro. Es como cuando te invitan al restaurante caro y dices, ay, ah, claro. Ujú, claro. Recuerden que nada supera la experiencia, ¿no? La experiencia es vivir. Justo el proceso, ¿no? El conocimiento científico está basado en la experiencia, ¿no? El conocer implica vivir y el vivir está implícito en tener todas esas experiencias, ¿no? Sobre lo que nos ofrece la vida misma. Entonces, le decía Ángel, ¿no? Es como cuando te invitan al restaurante, ay, no, es que ese restaurante está caro y que no sé qué, y no, a mí, yo prefiero mis taquitos de la esquina. Bueno, nunca vas a saber qué tan bueno está si no vas un día, ¿no? Y lo pruebas o algo, ¿no? Entonces hay que nutrirnos. El arte se nutre de las vivencias, de las experiencias que tenemos en la vida, ¿no? Adelante, Sandy. Claro, claro. La verdad no conozco la canción, la voy a escuchar, ¿no? Aburrida en la vida, supongo que del Aragán, ¿no? Recuerden que también, ok, ok,
Con cuidado, Ángel, porque esto lo subo a YouTube y luego ahí me censuran los videos por algunas imágenes. No, no te apures. En realidad entiendo, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar también en otras. Qué bueno que ahorita usaban lo de la Dagan, porque justo, ¿no? Que está haciendo una revisión, una crítica, ¿no? Que era lo que le dije a este Ángel, ¿no? De pues la crítica, ¿no? Al ejercicio del rol, ¿no? A estas estructuras, ¿no? Que presiones estructurales sobre el ejercicio del rol femenino, ¿no? Hay muchas cosas que hay que considerar porque sí se ha agotado mucho ya en estos tiempos como este canto, ¿no? De discurso político. En algún momento, no sé, yo creo que sí se los mencioné, pasamos, ¿no? La construcción de las etapas de los últimos años han sido muy, muy dramáticas porque justo estábamos como en un desarrollo tecnológico que nos había ofrecido la capacidad de interactuar, de acercarnos, ¿no? A través de la comunicación, y esto fue el Internet y las radiotelecomunicaciones. Luego entramos a la etapa del conocimiento, que decían, es que nunca en la vida se había podido producir tanto como conocimiento como ahora. Y ahora para mí, ¿no? No sé si este concepto exista y si no existe lo registro a mi nombre, ¿no? Vivimos en la etapa lúdica. Todo se produce para el entretenimiento. Ya no estamos dirigidos tanto al conocimiento, a la experiencia y todo esto, sino al entretenimiento. Entonces, ha cambiado mucho y como le hemos visto en toda esta socioconstrucción histórica de América Latina, pues todo este contexto. Hay contextos en los que pasa una cosa, hay contextos en los que pasa otra y habría que ver y hay que analizar y replantearnos cuál es el ejercicio de los roles, ¿no? Para ello hay que leer a Berger y Luckman, ¿no? Ay, se me fue el nombre del libro, ¿no? Es un libro que publicaron en los 70 y habla precisamente sobre los ejercicios de rol. Pero habría que entender cuál es el rol actual de cada uno, ¿no? Y por qué este tipo de construcciones, ¿no? No se han podido superar. Porque este tipo de presiones estructurales, porque no es de ahorita, ¿no? No es de ahorita que lo cante el Aragán. Son cientos de años de construcción de un ejercicio de rol para hombres y mujeres, porque muchas veces hablamos de la revolución femenina a partir de los años, yo considero 50, ¿no? Que al menos en nuestro país es donde se les concede la capacidad de voto, pero que ya era una revolución mucho más anterior a esto, ¿no? Pero digamos, en esta nueva conjetura, sobre todo, ¿no? En esta nueva asignación de roles que se vivió a partir justamente de, ¿qué creen? De la crisis petrolera del 70. Hay un nuevo ejercicio de roles, hay un nuevo paradigma en los roles, en la asignación de roles tanto para hombre como para mujer, ¿no? Y más en nuestro contexto ahora con toda esta diversidad, ¿no? Hay un nuevo ejercicio de roles que vamos a ver implícitos, ya no solo, ¿no? Como en estas canciones de protesta hacia las desigualdades que se presentan, porque supongo que esta muchacha está aburrida de su vida por la falta de seguridad, por las desigualdades que vive o por el estigma social, ¿no? Digo, la voy a leer, ¿no? La voy a escuchar, pero justamente todo este tipo de esquemas, ¿no? Cómo se están reproduciendo a través de ciertos arquetipos y estereotipos, ¿no? Que estamos enfrentando a través, ¿no? De los canales de distribución que nos ofrecen estos acercamientos a las nuevas producciones, pues artísticas que se presentan en nuestro contexto social. Adelante, Sandy. Claro. En- Bueno, ahí hay una composición, ¿no? Y justo para este análisis práctico, ¿no? Ella está cumpliendo con su rol, ¿no? De ser mamá, de cuidar la casa, de atender lo que se necesita, pero como el otro no está cumpliendo con su rol, ¿no? Con su ejercicio de rol, entonces ella ya no siente cumplida su objetivo de vida o el objetivo de vida que le ha puesto la estructura, ¿no? Entonces, son como temas que tenemos que reflexionar. De verdad, todas estas sesiones hemos tratado de ir abarcando precisamente para que ustedes puedan construir este tipo de discursos, ¿no? No hagan caso a lo que yo digo, porque si ustedes no reflexionan lo que yo digo, si no hacen una crítica a lo que yo digo, entonces vamos a estar como en la época renacentista o la época de la ilustración, en donde todo era dogma, ¿no? Ustedes tienen que llegar a este tipo de conjeturas, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esta canción? ¿En qué se está expresando? ¿Qué es lo que está atacando, ¿no? ¿Qué es lo que está identificando este tipo de discurso, ¿no? Construido aparte de la letra y la música
Porque luego viene la música, ahorita pues estamos hablando de la letra, pero habría que escuchar la música, como en una foto, como en una película, a partir de ciertos planos podemos entender qué es lo que está representando. Por ejemplo, un plano en el cine contrapicado, pues implica que el objeto al cual no se está dirigiendo la cámara pues se ve como algo inferior, es decir que la primera persona está muy por encima del objeto. Ahora en un plano bajo, no, pues se está exaltando, no, que la primera persona está por debajo del objeto que está. Cada encuadre, cada situación dentro del arte tiene una repercusión en la interpretación que nosotros tenemos. Y en la música es igual, no solo es la letra o el ritmo de la música, ¿no? Es la composición musical la que también nos ofrece. Por eso les digo, voy a escuchar esto, pero ustedes también tienen que acercarse a estos ejes reflexivos y críticos, porque, les digo, la responsabilidad que tienen ustedes no es de hacer una interpretación, sino que cuando produzcan un material sepan cuáles van a ser las repercusiones de estos materiales que van a producir en su mercado de trabajo, ¿no? O ya desde ahorita, porque cuando suben, les decía, una foto, ¿no? Un mensajito, ¿no? A lo mejor una frase que ustedes elaboraron o una frase que vieron a lo mejor en algún lado, ¿no? Y la suben, pues esto tiene una repercusión, ¿no? No se espanten, no es que por su frase ya cambió el mundo, ¿no? Porque pues qué padre sería que tuvieran ese poder, pero sí va, ¿no? Deconstruyendo su propia realidad y muy probablemente tenga inferencia, ¿no? En las ideas, ¿no? En la idiosincrasia de sus personas cercanas. No sé si alguien tenga más, ya nos pasamos mucho de la hora, esta sesión se hizo súper larga, pero con mucho gusto, y si no ya para liberarlos, ¿no? Que ha sido, fíjense, y me acuerdo mucho que aquí una muchachita me recomendó ver Yakuta o algo así, y ya la empecé a ver y está bien buena la serie, ¿no? Yo creo que ojalá la siguiente sesión se presente porque primero me la recomienda y luego no viene a clases. Y sí vi algo de One Piece, pero la verdad tampoco me llamó mucho la atención. Me detuve más en la cosa esta que me recomendó. Y está bien padres, ahí si pueden también échenle un ojo, ¿no? Porque dice que los objetos tienen ánima dependiendo de cuánto tiempo y atención les demos. Y yo, luego vino a mí Marx, ¿no? Con su fetiche del mercado y plusvalía y valor de cambio, y valor de uso. Y dije, no manches, no, trae un buen de cosas. Y la verdad que padre que me la recomendó, ¿no? Es Yakuta o Yakurta o algo así, ¿no? Ay, déjenme ver si puede entrar a mi... Está en Crunchyroll, no lo encontré en otro lado. Estoy checando en mi celular, ¿no? Este, yo les recomiendo que la vean, ¿no? Se llama Ya Chiakuta. Déjenme ver déjenme ver si encuentro Gachakuta. Gacha. Así está bien, lo voy a poner aquí. Ay, enfócame. Ah, ah, ahí se ve. Échenle un ojo, sí, sí. Y además tiene 4.9 estrellas. Ándale, así mero, Sandy. Bueno, ahí si quieren. A mí me choca recomendar cosas porque creo que eso genera un sesgo, pero la siguiente clase hablamos de varias cosas. Vamos ya a entrar a módulo 5, ¿no? Avancen con sus tareas y cualquier cosa en la que pueda apoyarlos, con muchísimo gusto. Y gracias por lo de las sesiones, Andy. A mí también me gusta mucho platicar aquí como con ustedes, ¿no? Pues los libero, vayan a hacer lo que tengan que hacer, pero no se olviden de compartir siempre con las personas que tienen cerca, ¿no? Ese es un muy buen y muy bonito propósito de vida, ¿no? Les agradezco su tiempo y su atención y su puntualidad. Y para los que no vieron esta sesión, pues también cuando necesiten algo, tengan alguna duda o comentario, con mucho gusto pueden acercarse, ¿vale? Les deseo bonita tarde, cuídense, que estén muy bien. Gracias. Saludos, gracias. Bye.